porque no cogemos ni un día de vacaciones, porque nos gusta más estar en la cosa pública, pido a fiscales y a jueces que sean inflexibles, pero inflexibles a niveles absolutos. De manera que no puede ser lo mismo castigar el delito de una persona que roba a una empresa y se estafa a unos accionistas, o incluso aquel que roba por necesidad, que en aquellos que estamos al frente de la cosa pública, que estafamos a todos. Sin piedad, por favor, señores fiscales, por los corruptos. Nada más. Vamos a entrar en materia. Yo quiero hablar de tres primeros. Brevemente, ¿qué es lo que ha pasado? Que creo que eso sí lo sabemos todos. ¿Por qué esta crisis? Dos, ¿por qué esta crisis afecta más a España que a ningún otro lugar del mundo desarrollado? ¿Qué se puede hacer para salir? Sí, esos son los tres temas que quiero hablar. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado, eso sí que ya es un hecho constatable. Una quiebra del sistema financiero americano. Es costumbre en Estados Unidos, en la primavera de cada año, dar en el año 1929, el día 4 de mayo, había un presidente de los Estados Unidos americanos que se llamaba 4 de mayo. Nunca los Estados Unidos han estado más cerca de la prosperidad absoluta que ahora. Para sí, histórica. También aquí en España alguno ha dicho algo parecido. El día 31 de diciembre de ese año, lo que valía 100 en la bolsa valía 0. El 50% de la población de Estados Unidos estaba en el paro, todos los bancos sin excepción quebraron y vino lo que se conoce como el crack del 29. No volvió Estados Unidos a tener la renta del día 4 de mayo del 29 hasta el 31 de diciembre del 30. 10 años. Entra una desmoralización total en la sociedad americana, se preguntan qué ha pasado, nadie, hasta que aparece el más grande, hace un año y medio, el gurú de la economía mundial, economista, porque hasta él me da vergüenza cuando me tiro de botella, que soy decir una cartera enorme encorvada, en los despachos de los gobiernos y todo el mundo inclinaba la cabeza, o Grispan. Ese es el tonto del pueblo ahora. Porque con un crecimiento de la economía del 4,5%, los intereses al 0%. Luego explicaremos qué consecuencias trae eso. Pues bien, todo el mundo piensa que el sistema capitalista, si fuera poco, en esa época, en el año 29, ya está el comunismo instalado en la Unión Soviética y como consecuencia de la crisis, aflora ya el nazismo. Cuando todos creen que no hay solución y que el sistema ha fracasado, aparece un señor, el más grande, Keynes, un inglés que llega de la Universidad de Oxford a Estados Unidos y dice, sí tiene arreglo, lo que pasa es que ustedes han hecho las cosas muy mal. Esto es la palabra francesa de un ministro llamado Colbert que decía, la economía no debe tener jamás intervención del Estado. La economía la manejan las personas y las empresas. El Estado lo único que tiene son impuestos, de empresas públicas, de controles. El mercado se regula solo, decía el laissez-faire. Y esto es lo que se estaba aplicando en Estados Unidos. ¿Qué ocurre cuando no hay intervención del Estado, cuando todo se deja a la economía privada? Que hay una tendencia natural de que los ricos sean los pobres, cada vez sean más pobres. Una vez que en Estados Unidos los más ricos que acumulaban el 10%, el 90% de las rentas, hubieron consumido todo lo que tenían que consumir, había una gran capa de población que no tenía capacidad de más. El sistema tiene arreglo, pero hay que corregirlo. Primero, tiene que haber controles sobre la economía, dice Keynes. Los bancos tienen que estar supervisados. Tiene que haber impuestos para que los impuestos que se recaudan equilibren rentas de personas y de territorios. De manera que unos que paguen, los que tienen más, para que el Estado haga como hace una pala excavadora en un montículo que reparte la arena de cada empresas públicas. Y en estos momentos el Estado tiene que tomar un protagonismo en la economía. Aquello parecía una blasfemia.
con relación a lo que se aplica a las teorías de empresas y les daban calificación de AAA y eran puras que saca de la crisis a Estados Unidos. ¿Acordaos? ¿Les recuerda esto algo a lo que ha ocurrido? 50.000 millones de estafas. Esas agencias de rating, ojo, 3.000 en Cantabria. De esos 50.000, alguien se pensará, pero ¿cómo puede llegar una estafa de Estados Unidos a Cantabria? Sí, 3.000. De indianos, de gente de Cantabria que tenía capitales, lo meten en un fondo que tenía calificación. Era una estafa piramidal. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos no hubiera ningún tipo de control, de transparencia? De manera que entra en quiebra todo el sistema financiero americano. Ahora ya no es como en el año 29, que una crisis en un país tardaba más en llegar. No, ahora al día siguiente. La estafa de Mago actúa en España, actúa en Cantabria y rápidamente esa crisis se extiende al resto del mundo. Bueno, hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo y ahora pues la gente clama y exige responsabilidad. El tema de España. ¿Por qué parece que hay un consenso general de que salimos peor? Porque si analizamos los datos del 2009 no sería preocupante la cosa. Los datos del 2009 dicen el PIB de la Unión Europea, de sus 27 países, España el 3,6. Un país tan poderoso como Alemania ha caído el 5,9 y Inglaterra el 4,8. Entonces, ¿por qué preocuparse? Preocupamos porque todos los indicadores y los vaticinios de los expertos dicen que mientras los otros probablemente salgan este año ya de la crisis con crecimientos del PIB a finales del verano, ¿por qué España sale más tarde? Bueno, pues yo creo que el tema también está claro. España ha vivido un espejismo. Yo digo una frase, tenemos que mentalizarnos para que esto se arregle que somos un 20% más pobres, porque no solamente hay que calcular el descenso del PIB, lo que vamos a tardar en recuperar el descenso real cuando salgamos de la crisis nos hará tener un 20% menos de riqueza. Y aquí era sorprendente lo que estaba ocurriendo en España, que llamaba la atención incluso a los... Hace 2 años aquí a Lionel Jospin, primer ministro de Francia, y le tuve 2 días por la región y me decía, yo estoy asombrado de lo de España, ¿no? ¿Qué te llama la atención? Dije, hombre, yo he visto llegar a los españoles a Francia en el año 70, con una maleta amarrada con una cuerda, y yo veo a España ahora, bueno, que es sorprendente. Dice, antes... en un restaurante más bien en una barra con un bocadillo, ahora cuando llega a un restaurante francés, un español, a los franceses los camareros no nos atienden. Se van a por el español porque saben que no piden menú ni pide vino de mar, de reserva. Y yo veo ahora aquí, pues oye, que cuando hay cualquier tema en el mundo, los españoles están por todos los sitios. Joder, esto es una prosperidad muy ficticia. Porque fijaos, en el tiempo en que nosotros hemos estado creciendo 2 puntos por encima de la media europea, que es los últimos 8 años, hemos perdido 4 puntos de productividad. Una cosa es el crecimiento del PIB, que es, a fin de cuentas, la división de lo que entra o se produce en el país entre el número de habitantes, y otra cosa es que tú ganes o perdiendo a pesar de crecer al 4,5% cuando los demás crecían al 2%. La economía nuestra ha vivido del boom que le rodea, ha ido muy bien en los últimos 15 años y nosotros tenemos un país que si los vecinos van bien, ¿cómo no vamos a ir bien nosotros? Mallorca es un claro ejemplo de que si, por ejemplo, Alemania tira, Francia tira, aunque la productividad no sea muy alta aquí, con este cielo, estos paisajes, esta gastronomía, pues la gente prefiere vivir aquí que no en Oslo, en Alemania o en España. Y entonces la gente ha venido al calor de ese desarrollo externo que había, y eso ha traído como consecuencia la construcción. Fijaos que ha habido años que España, entre la construcción, el 30% de la producción de toda España.